¿Iniciamos entonces? Sí, Carlos, ya puedes iniciar con la presentación. Perfecto, muy bueno. Muy buenos días a todos. Como comentaba el profesor Jaime, vamos a presentarles un proyecto de investigación que estamos desarrollando desde el mes de mayo en la Universidad del Valle en el contexto de la pandemia. Me acompañan hoy dos profesores que son parte del grupo de investigadores del proyecto. Somos casi 40 investigadores en el proyecto, de los cuales 5 somos profesores nombrados, adscritos a, como comentaba el profe Jaime, a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Salud, a la Facultad de Administración y una profesora de la sede regional. Entonces, inicio con la presentación. Cielo es el sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de pandemia, como es el COVID-19, que estamos trabajando profesores de la Universidad del Valle. Es un proyecto que se marcó en una convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencias, la primera convocatoria nacional, en el que se buscaban que los investigadores, en este caso esa convocatoria de instituciones de educación superior o IES o universidades, formularan propuestas, como la convocatoria lo comenta, que contribuyen a solucionar la problemática actual. ¿Listo? Esta problemática pues tiene diferentes efectos en la sociedad, entonces tenía diferentes enfoques o líneas de posibles formulación de propuestas. Eran 5 líneas: salud pública, sistemas de diagnóstico, estrategias de prevención, equipos diagnósticos y sistemas de monitoreo. En ese sentido, el país respondió formulando 531 propuestas de investigación, de las cuales fueron seleccionadas las 25 mejores, y esta propuesta, enmarcada en la línea de salud pública, salió beneficiada. La propuesta tiene un gran presupuesto de 1.300 millones y una ejecución en 8 meses que estamos, digamos, a finalizar a diciembre. En diciembre es que se finaliza el proyecto. Llevamos un avance ahorita más o menos del 60%. Estamos en el mes quinto, ya tenemos algunos resultados que serán mostrados el día de hoy y seguimos trabajando. Entonces, para darle un poquito de contexto a esta propuesta, eh, pero la importancia, se concentraron la mayor cantidad de propuestas en lo que fue Cundinamarca, Antioquia, y solo 2 fueron en el suroccidente colombiano, específicamente pues en la ciudad de Cali. Y una de esas propuestas es la que les estamos presentando por parte de la Universidad del Valle. Es un proyecto 100% Univalle. Digamos que tenemos algunos aliados al nivel de consecución de datos, más como coinvestigadores, ¿no? ¿Cuál fue el contexto de la propuesta? Cuando inicia el aislamiento preventivo obligatorio, conocido como cuarentena, empezamos a conversar lo que fue el profe Daniel, el profe Ciro y mi persona, en cómo entendíamos este aislamiento preventivo, desde los retos, desde las complejidades. Mm, yo soy logístico, es mi línea fuerte de investigación. El profe Daniel, pues ya lo mirarán y lo conversarán con él, la parte de salud pública y adscritos directamente a esta escuela en la Facultad de Salud, y el profe Ciro del componente de movilidad, transporte. Mirábamos que las excepciones que hay dentro de esta normativa que en Colombia generó el aislamiento preventivo y que lo reguló y que permitía que una persona saliera o no saliera de su casa, la asociábamos a temas de motivaciones de la perspectiva logística. Nuestra hipótesis es que una persona salía de su casa y el gobierno permitía que saliese si requería abastecerse, ya fuera por temas de mercados, alimentos, o por temas de salud, entonces acceder a un servicio de salud, una cita médica, adquirir medicamentos. Eran 2 condiciones. Un tercer grupo, las personas que debían salir por trabajo y porque hacían parte de cadenas de suministro esenciales, ¿no? Supermercados, en la red sanitaria. Entonces, había unos elementos que para nosotros, o las personas salían porque eran parte de esas cadenas de suministro esenciales, o salían porque requerían unos productos o servicios de dichas cadenas esenciales. En ese sentido, todo el que no pudiera encajar en esto no podía salir, y para nosotros había una relación entonces en el salir, la propagación del virus y esas motivaciones o esas necesidades, digamos, logísticas, abastecimiento, que hacía que existieran unos puntos de concentración de personas o de aglomeración, el uso de unos medios de transporte, la necesidad de salir de unas personas más por temas de elementos económicos, ya sea trabajar, pero también elementos de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces requerían salir diariamente para conseguir alimentos, para conseguir el pronto ingreso de manera diaria. Entonces, como en este escenario de riesgo y en esta pandemia, el salir de la casa hay una relación directa, la propagación del virus, pues nos generó esa curiosidad, y empezar a proponer, por un lado, el entender el comportamiento del virus asociado a estas variables, y por otro lado, proponer soluciones que permitieran mitigar la propagación del virus. Es de ahí donde pues, con las dos personas que ya se presentan conmigo, el profesor Ciro y el profesor Daniel, ya, digamos, presentados, complementar con 2 profesores que entran al proyecto a reforzar. Uno, el profesor Víctor Buccelli de la Facultad de Ingeniería, experto en inteligencia artificial, doctor en ingeniería, que
entra dentro del componente de Sigelo para generar algoritmia que nos permitan atender la toma de decisiones de manera mucho más eficiente. Y la profesora Vivian Chut, magíster en Ingeniería Industrial de la sede regional, experta en logística humanitaria, que entra desde la perspectiva de que no todo individuo va a salir por una motivación logística, ya que no puede comprar, no puede acceder a pagar el bien o el servicio, pero sí requiere salir porque necesita, digamos, conseguir comidas y alimentos de manera diaria, no respetando las reglas de la cuarentena y generando algún tipo de riesgo para contagio de él o propagación del virus por desplazamientos por la ciudad. Entonces, en este gráfico, digamos que centramos un poco nuestra hipótesis y es que el gobierno con las normas o con las leyes que enmarca dentro de lo que es el aislamiento preventivo obligatorio es que las personas se queden en casa, pero entiende que algunas personas de esa unidad familiar no se pueden quedar en casa, se desplazan a cada una de las tres redes, la red de empresas a trabajar en ella o a recibir un servicio de ella, la red de supermercados a trabajar en ella o a adquirir bienes de alimentación, por ejemplo, o a la red de salud a trabajar en ella o a recibir algún tipo de atención, no necesariamente con temas de COVID, y lo hacen por medios de transporte, vehículos particulares, bicicletas, caminando, transporte masivo. Entonces, el entender esto, cómo sucede y generar sistemas de información que permitan tomas de decisiones es lo que propone SIGEL. Pues este es el objetivo general. Diseñar un sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de epidemia que permite una planeación y actuación de manera efectiva ante los desplazamientos de las personas. Entonces, lo que buscamos es eso. Por un lado, entender qué es lo que sucede y por el otro lado, tomar decisiones a partir de sistemas de información creados con algoritmos que nos permitan generar algún tipo de métricas usadas por ciudadanos de a pie, cualquiera de nosotros, pero también ciudadanos con cierto poder de decisión en normas, como son los gobernantes. Entonces tenemos tres objetivos que se enfocan en la población, era el cuarto, más hacia temas de vulnerabilidad. El objetivo 2, enfocado hacia temas de infraestructura, movilidad, puntos de aglomeración, que lidera el profesor Ciro Jaramillo. Y el objetivo 3, que es el objetivo que se enfoca en temas más de los sistemas de información que usan las métricas y los indicadores que diseñamos, más otro tipo digamos, algoritmos que me permiten capturar datos y devolverlos como una métrica para toma de decisiones. Pues no explicar mucho los objetivos uno y 2 porque tengo a los dos colegas que me acompañan y los van a explicar bastante bien. Entonces, solo entender que quisimos entender la vulnerabilidad como una bastante dentro de lo que es el sistema de información, entendiendo que hay gente que sí que puede salir y por ende es vulnerable en esta situación, ya que se expone, por ejemplo, por temas de trabajo, pero hay gente que no puede salir, o perdón, que cumple o tiene otras características que los hacen vulnerables, por ejemplo, temas demográficos, acceso a sistemas de salud, y que en todo este escenario de riesgos permitir entender nos permite generar algún tipo de decisiones en la que nos centremos en ciertas personas vulnerables al virus, pero también vulnerables desde el punto de vista de otras variables. Entonces, esto lo explicará con mucho más detalle el profesor Daniel Cuarto. En el objetivo 2, entender esos movimientos de las personas y esos puntos de concentración, de aglomeración, de encuentro múltiple en lo que es la ciudad. Ambos ya se están validando los modelos en la ciudad de Cali. Y tres, un sistema que permite, como lo podemos ver, mediante el módulo de vulnerabilidad, que es el A, y el módulo de accesibilidad que lo hemos dominado ahí, tomar estas mediciones para poder generar unos indicadores que le permita a los ciudadanos tomar decisiones, a los gobernantes tomar decisiones. Y entender que hay un grupo poblacional que no puede acceder a estos bienes de manera como lo venimos entendiendo desde el punto de vista del comportamiento de las personas al acceder, sino que requieren ciertas atenciones para que no salgan de sus casas o minimizar la cantidad de salidas de sus casas y de sus zonas de donde habitan para poder contener ciertas propagaciones del virus dentro de una localidad. Fíjelo, en la parte de localidad, digamos, lo hacemos alusión a que es un sistema que serviría para cualquier espacio geográfico enmarcado en ciertas características de localidades, por ejemplo, un municipio, un departamento, dependiendo de quién lo quisiera usar. Entonces, ciudadano que busca, estamos desarrollando un sistema, tenemos aplicativos móviles, tenemos desarrollos web que le permitiría a ciudadanos poder conocer puntos de oferta y demanda bajo las condiciones actuales y algunas variables como las que le van a mostrar mis colegas asociados a esos puntos de oferta y demanda, aglomeraciones, momentos de aglomeración o si están ubicados en algún punto, digamos, más vulnerable de la ciudad, visualización de estos puntos, mirar cómo está la gestión de filas, cómo está la gestión de aforos y que esa información sea pública, que las podamos, digamos,
de algún tipo de sistemas como los que conocemos, para hacer una analogía, donde podemos ver los scores o los rankings a partir del buen servicio, la buena atención que tiene de pronto un hotel o de pronto un restaurante, pero acá más a temas de pandemia, ¿no? La cantidad de gente que la está visitando por hora, las personas que, si hay colas fuera de los establecimientos, para yo no ir hasta allí y encontrarme con ese tipo de situación. Y el otro módulo, pues muy importante para nosotros, y que también se enlaza con los objetivos uno y 2, es el módulo de donaciones. Entendiendo que hay personas que no salen por motivación de comprar o adquirir, sino que salen por necesidad. Entonces, aprovechando esos estudios que se está haciendo de aglomeraciones, esos estudios de vulnerabilidad, poder generar una herramienta de donaciones que atienda a esas personas y esas personas que requieren donaciones, y de esa manera se conserva o se mantienen en un espacio geográfico donde normalmente habitan y no generan traslados dentro de una ciudad por no generar la propagación del virus. Tiene 4 herramientas, que es la herramienta de recepción de donaciones, donde hay un sistema de gestión de inventarios y control de inventarios para estas donaciones. 2, una herramienta de preparación de kits, unos modelos multicriterio que nos permiten generar unos mercados o kits alimenticios bajo técnicas de multicriterios o modelos multicriterios. 3, una priorización de familias vulnerables a partir de los indicadores de vulnerabilidad más otros indicadores que nos permite, digamos, priorizar y generar un ranking de los beneficiarios y establecer, pues, una especie de compensación o balance entre los beneficiarios de estas ayudas durante el periodo de la pandemia. Y por último, una estrategia de distribución segura que pueda articular vehículos o recolección en puntos estratégicos de la ciudad a partir de los análisis de accesibilidad que se están haciendo por el objetivo 2. Todo esto se integraría en un sistema que ya está diseñado, y que probablemente vamos a empezar a variar algunas de nuestras herramientas con la Alcaldía de Candelaria y otras con la Gobernación del Valle mediante la Secretaría de Riesgo, en la que queremos que un gobernante pueda conocer sus decisiones, qué efecto está tomando en la población, qué efectos o asociación o relación tiene hacia lo que es la propagación del virus, y de alguna manera por hacer correcciones en estas decisiones o algún tipo de validaciones mediante modelos de simulación que tenemos. Esto, pues, se tendrá, somos de lo que les comentaba, estamos en el mes 5 o 6 del proyecto y lo estamos, digamos, esperando validar en un municipio cercano a la ciudad de Cali, que es el municipio de Candelaria. Le doy paso al profesor Daniel Cuartas para que comente los avances del objetivo 1. Bueno, buenas tardes. Profe Rápidamente, Daniel, ¿no? dejo de Sí, compartir y compartes tú. como quieras, o si quieres, ¿O la paso? Ok, la pases como quieras, no hay problema. ok. Entonces, digamos, como lo mencionó Carlos, este primer objetivo del proyecto busca es identificar esas características de la población que pueden hacerlo más vulnerable, más susceptible frente a eh, contagio o frente a los propios impactos que este evento puede generar. Yo creo que todos recordamos que el DANE al principio de esta epidemia sacó un índice de vulnerabilidad y ese índice de vulnerabilidad, digamos, se espacializaba de alguna manera en la ciudad y tenía una fuerte correspondencia con sectores de la ciudad donde había mayor proporción de personas con enfermedades crónicas y mayores de 60 años por el tipo de datos que ellos utilizaron. Dale siguiente, Carlos, por favor. Sin embargo, digamos, el gran problema y la gran pregunta que nosotros tenemos acá cuando hacemos este tipo de análisis o abordamos conceptos como vulnerabilidad estamos enfrentándonos a un problema típico de clasificación, ¿cierto? Pero también un problema de abordar conceptos que no son medibles. O sea, yo puedo medir la calidad del aire, la concentración del material particulado en el aire y puedo saber cuánto material particulado hay a través de un filtro e identificar la masa de ese material particulado. Pero los conceptos como vulnerabilidad, sustentabilidad, resiliencia, desarrollo son conceptos que yo no puedo medir. Tengo que hacer toda una construcción teórica alrededor de ese concepto, identificar qué relación de elementos voy a utilizar para luego ir a intentar identificar esos elementos en la población donde yo voy a medir y luego construir un índice de vulnerabilidad. Entonces, el índice de vulnerabilidad o nosotros como
como definimos la vulnerabilidad, estamos utilizando un poco inspirados en la unidad en la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo, y pensamos eh, que la vulnerabilidad de los habitantes ante el efecto potencial del COVID tiene un carácter histórico y biosocial. O sea, y cuando hablamos de un carácter histórico y biosocial, estamos hablando de elementos estructurales que han llevado al estado de esa distribución social que nosotros tenemos, pero también con un fuerte carácter biológico, ¿cierto? Entonces, esta vulnerabilidad se expresa a través de procesos de fragilidad con valores inextricables, biológicos y sociales, que derivan de las características de las personas o de los grupos en términos de cuáles son sus morbilidades, sus condiciones sociales, culturales, económicos, que de alguna manera terminan impactando la manera y esa capacidad que las personas tienen para anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse de todos los efectos que el COVID en todas sus dimensiones pueda tener. Hemos definido que la vulnerabilidad tiene 5 dimensiones. Primero, una dimensión que tiene que ver con esa fragilidad biológica. Y si ustedes recuerdan, siempre hemos estado hablando a lo largo de la pandemia, hemos estado hablando de, bueno, hay un mensaje para Carlos, yo voy a omitirlo, ¿cierto? Esperen que me distraje acá. Esa fragilidad biológica tiene que ver con lo que hemos venido escuchando de, hay unas poblaciones que son más susceptibles, mayores de 60 años, pero aparte de eso también pueden haber otras poblaciones que dan unas comorbilidades, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, que pueden aumentar el efecto o pueden aumentar el impacto que tiene cuando una persona resulta contaminada con el virus SARS-2, ¿cierto? Eh, entonces, ahí se consolida una dimensión que sería fragilidad biológica, que trataría de indagar por esas variables que tienen que ver con la edad y con las comorbilidades, enfermedades crónicas que tengamos en la población. Hay otros asuntos que tienen que ver con el sistema de salud y tienen que ver con el acceso a salud, como tienen que ser las barreras en acceso a salud, el aseguramiento, ¿cierto? Y una variable que tenga que ver con la distancia a los centros hospitalarios. Otra gran dimensión de la vulnerabilidad sería esa dimensión socioeconómica, donde tendríamos aspectos como la estratificación socioeconómica, la informalidad laboral, el porcentaje de población que reside en un solo cuarto, hablando un poco del hacinamiento, cuáles son los servicios básicos con los que yo cuento, mirar el índice de pobreza dimensional y, digamos, mirar ese porcentaje de población económicamente activa. Hay otro, digamos, aspecto que nosotros, otra dimensión que hemos llamado nosotros, todo lo que tiene que ver con los aspectos demográficos y tiene que ver con densidad de población, porcentaje de escolaridad y, digamos, ese autorreconocimiento étnico que puede haber. Hay otra dimensión que nosotros queríamos intentar rastrear a lo largo de este tiempo que, que hemos transcurrido, y es ese asunto de la institucionalidad y las relaciones sociales. Y queríamos indagar por estos aspectos o tratar de recoger estos aspectos porque la manera de hacer frente, resistir y recuperarse de los posibles efectos adversos generados por el coronavirus dependen de esa ayuda o ese soporte social que nosotros hayamos tenido, cómo es la cobertura de pensión, digamos, si la familia durante este tiempo ha podido acceder a algún tipo de ayudas o intervenciones realizadas desde los entes locales, o si por el contrario son toda esa red de soporte social que probablemente todos nos hemos envuelto, ya sea porque nos ayuden o ya sea porque nosotros damos soporte para que otras personas que durante ese tiempo, por ejemplo, no tuvieron trabajo, no tuvieron ingresos, el asunto de la informalidad en nuestro contexto es muy alto. Entonces termina habiendo toda una red de ayuda solidaria entre las personas que no es institucional
que está mediada por ese relacionamiento social y, y que permite hacer frente y resistir esta situación rara para todos. Sin embargo, recolectar esa información ha sido muy difícil. Entonces, si ustedes observan, nosotros lo que tenemos aquí es un concepto de vulnerabilidad, algo que nosotros no podemos medir, al cual le identificamos unas dimensiones y en esas dimensiones nosotros identificamos unas variables que sí podemos medir en el contexto social a distintas escalas espaciales. Entonces, el asunto es, bueno, ya tenemos las variables, esas variables las tenemos agrupadas por dimensiones y ese relacionamiento nos determinará un nivel de vulnerabilidad. En ese sentido, nosotros, Carlos, la siguiente, porfa. Dale. Dale todo, porfa. En ese sentido, nosotros nos movemos, digamos, probablemente en dos maneras, nos podemos mover en dos perspectivas de razonamiento. Uno tiene que ver con el razonamiento tradicional, lógica booleana, una lógica dicotómica en la cual, digamos, está parada desde tres principios, ¿cierto? Esta lógica aristotélica se sustenta en tres principios: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Pero, sin embargo, esta es una lógica muy de la tradición occidental, del pensamiento occidental, y como digamos están soportadas la manera, la toma de decisiones y los sistemas de clasificación que nosotros realizamos, pero digamos hay lógicas paraconsistentes, digamos la lógica tradicional se conoce como una lógica consistente, pero hay otras lógicas paraconsistentes o lógicas multivaluadas en donde la lógica difusa es una de ellas, ¿cierto? Y digamos los antecedentes un poco de estos elementos de lógica difusa pasan por un sistema que en 1920 planteó Lukasiewicz sobre un sistema lógico de tres valores, donde el tercero era una posibilidad, y si ustedes miran, esto contradeciría ese principio del tercer excluido de la lógica tradicional booleana aristotélica con la cual hemos hecho todas nuestras clasificaciones. Y Lofi-Sadet en 1965 plantea y desarrolla todos los fundamentos matemáticos para un sistema de infinitos valores lógicos. Y ese sistema de infinitos valores lógicos, Lofi-Sadet lo llama como fuzzy logic o lógica difusa. Y lo que nosotros vamos a plantear es utilizar ese relacionamiento de estos múltiples indicadores, de estas múltiples variables que están agrupados en dimensiones y que me definen una vulnerabilidad. Vamos a construir un sistema de inferencia difusa para poder establecer el relacionamiento. Dale a la siguiente, Carlos. Dale a todo, por favor. Y entonces, como yo les vengo a decir, como les vengo diciendo, este es el típico problema de clasificación, que es el problema típico de la humanidad. ¿Qué pertenece a qué? ¿Cierto? Esto es lo que nosotros hacemos como humanos, ¿sí? Es clasificar para poder entender el mundo. Entonces, cuando nosotros, desde la perspectiva de la lógica tradicional, nosotros lo que hacemos son definir unos umbrales para clasificar, y a partir de ese umbral usted pertenece o no pertenece a un conjunto. Si yo les pudiera mostrar la parte trasera de mi cabeza, hay un pedazo que no contiene pelo. Entonces la pregunta que yo haría tradicionalmente es: ¿yo soy calvo o no soy calvo? ¿Cierto? Y algunos dirían que sí, algunos dirían que no, pero es a través de definir ese umbral y clasificar las cosas, usted es o usted no es. Mientras que en la clasificación difusa, los conjuntos, estos umbrales están, no, y si nosotros vemos este umbral, es una función, pero una función constante, ¿cierto? Mientras que en la clasificación difusa uno utiliza unas funciones variables, ¿cierto? Hay unas funciones que son variables, no es una constante, y lo que empiezan a identificarse son zonas en las cuales observaciones que nosotros hagamos de la realidad pertenecen al mismo tiempo a dos conjuntos.
¿cierto? Pertenecen al mismo tiempo a dos conjuntos. Entonces eso es muy distinto al sistema de clasificación tradicional que utilizamos. Dale la siguiente, Carlos. Dale a todo eso. Y entonces, para nosotros construir cada variable, piensen ustedes en eh, cada variable como porcentaje de población económicamente activa. Nosotros lo que hacemos es construir un sistema, hacer un proceso de esa variable, convertirla en una variable difusa, donde vamos definiendo una serie de conjuntos difusos. Un conjunto difuso está dado por una suerte de valores lingüísticos, muy alto, alto, medio, bajo, donde a cada valor lingüístico yo le asocio una función de pertenencia y esa función de pertenencia va a estar, ese grupo de funciones de pertenencia van a recorrer todo lo que yo llamo el universo lingüístico, ¿cierto? Que es ese universo de posibles valores que va a tomar mi variable cuando hago el proceso de difusificación. Este proceso se realiza con cada una de las variables. Dale, Carlos, siguiente. Y lo que luego nosotros hacemos es integrar esas variables. Bueno, lo que hacemos es definir, el primer paso es la difusificación, donde nosotros cogemos una variable, la convertimos en una variable difusa, establecemos unos umbrales a partir de la distribución empírica de los datos de la región de estudio. En unos casos podríamos establecer un tipo de ponderación. Hacemos todo el sistema de razonamiento difuso a partir de una regla de inferencia difusa, entran cada una de las mediciones, esto se integra y lo que hacemos posteriormente es una defusificación para obtener un valor de la vulnerabilidad y ese valor podérselo aplicar a cada, digamos, a cada unidad de análisis o unidad de muestreo, que en este caso son las secciones censales, que es de donde tenemos la información y vamos a hacer ese análisis. Lo que vamos a hacer nosotros actualmente y estamos construyendo es un sistema jerárquico donde primero, porque como las reglas son las relaciones entre, las reglas de inferencia difusa son la relación entre todas las variables, entonces para que no se me dispare el número de reglas, entonces para poder tener un sistema contenido lo hacemos jerárquico. Cogemos las variables de cada dimensión, las relacionamos y sacamos un índice difuso de esa dimensión y luego cogemos cada una de las dimensiones y hacemos otro sistema de inferencia difuso para hallar vulnerabilidad. Siguiente, Carlos. Dale, siguiente, este ya lo expliqué. Entonces, lo que nosotros actualmente hemos construido, basados en la lógica difusa, lo primero que hicimos, y son los resultados que les voy a mostrar ahorita, es construir un sistema simple con 3 variables cada uno, ¿cierto? Donde yo establezco todas las posibles relaciones a partir de la distribución empírica de los datos de las secciones censales en la ciudad de Cali. Y hemos construido 2 mapas de vulnerabilidad. Un mapa de vulnerabilidad muy asociado a contagio y un mapa de vulnerabilidad muy asociado a, digamos, complicaciones en salud que se puedan derivar. Como este es un mapa, este es un sistema de relacionamiento de 3 variables con 3 posibles, de 3 variables con 3 niveles de clasificación, ¿cierto? Entonces es un sistema de 27 reglas de inferencia difusa. En la medida que yo aumente mi número de variables y aumente el número de subconjuntos de cada una de las variables, el número de reglas de inferencia se va a incrementar de manera exponencial. Dale siguiente, Carlos. Y entonces este es el resultado que tenemos hasta el momento. A la derecha, a la izquierda, perdón, estamos viendo un mapa que utiliza 3 variables. 1, hacinamiento crítico. 2, trabajo informal. Y 3, porcentaje de población que como máximo nivel de educación alcanzaron hacinamiento de formación básica secundaria. Mezclamos, digamos, juntamos estas 3 variables a través de nuestro sistema de razonamiento
establecidos y encontramos ese mapa de vulnerabilidad. Cuando nosotros observamos este mapa de vulnerabilidad, observamos una alta coincidencia con la manera en cómo se han distribuido los casos históricamente en la ciudad de Cali. A diferencia del mapa o del índice de vulnerabilidad que presentó el DANE, que tiene para el DANE, las zonas más vulnerables son las zonas azules del mapa que ustedes están viendo a la izquierda, que esas zonas azules coinciden con lo que el profesor de la Universidad del Valle de Socioeconomía, se me olvida, aquí el nombre siempre se me olvida, el profe, que es muy amigo del profe Ciro. Harvey Vivas. El profe Harvey, gracias, profe. El profe Harvey Vivas llama el eje de capital humano de la ciudad, que es donde se concentra digamos, la gente con mayor nivel de educación. Cuando uno mira, digamos, la distribución porcentaje de población con formación universitaria está concentrado en este eje azul, pero también se concentra el capital, digamos, las personas con mayores ingresos, con mayor trabajo formal, con acceso a la salud. Y entonces él lo demuestra él lo desarrolló para mostrar en la ciudad esa segregación espacial que tenemos en la ciudad. Entonces, este mapa, digamos que ustedes están viendo de vulnerabilidad con 3 variables, sencillo, simple, una manera de hacerlo fácil, digamos, bueno, simple, yo lo llamo simple, está correspondiendo muy bien con la distribución actual de COVID. En el mapa de la derecha, nosotros lo que tenemos es hacinamiento crítico, trabajo informal, pero ya no utilizamos básica secundaria, sino que utilizamos porcentaje de población mayores de 60 años. Un poco tratando de recoger en este mapa, tratando de recoger esa sensibilidad o fragilidad biológica que podemos identificar. Al observar este mapa, digamos, también hay una correspondencia sobre cómo están ocurriendo y digamos, y está correspondiendo con el número de fallecimientos por COVID en la ciudad. Como proyecto tenemos un fuerte interés en que este tipo de indicadores de vulnerabilidad simples, sencillos de calcular, sean realizables. Hay una guía, desarrollamos una guía para que cualquier municipio de Colombia pueda acceder a todos estos datos, porque todos estos datos los tiene DANE disponibles. Entonces, explicarles cómo descargarlos, cómo relacionar y cómo construir las reglas de inferencia difusa, y ese es uno de los productos que cualquier municipio de Colombia, sin, digamos, altas capacidades computacionales, puedan desarrollar digamos, indicadores de este tipo. Y el siguiente paso en términos de estos indicadores es el asunto de desarrollar manuales que queden montados en un canal de YouTube que se va a dejar. El siguiente paso que tenemos nosotros es la construcción de este sistema de inferencia difuso jerárquico, que es en el estado en el cual nos encontramos. Yo dejo ahí para darle tiempo al profe Ciro. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Bueno, para retomar lo que han mencionado mis colegas, tanto Carlos como Daniel, en términos del objetivo 2, lo que buscamos relacionar básicamente, como aparece en la figura, son destinos de interés para los usuarios, caracterizar los usuarios basados en mucha de la información que ha generado el grupo de Daniel en términos de las características sociodemográficas de las personas que están involucradas dentro del análisis y el interés del proyecto. Y por otra parte, la interrelación de ellos, obviamente, desde el punto de vista funcional, hace parte de lo que denominamos nosotros los sistemas de transporte. Entonces, siguiente, por favor, Carlos. Antes de comenzar y comentar básicamente las características de lo que estamos trabajando en el marco del proyecto, quisiera que tuviéramos claro para los asistentes qué es el concepto de accesibilidad. Si bien es cierto, cuando se habla de accesibilidad se utiliza al unísono muchos términos como tráfico, tránsito o movilidad y el mismo concepto de accesibilidad.
y en la percepción común de los ciudadanos aparentemente sería como la misma cosa. Aunque están estrechamente relacionados, básicamente lo que estamos hablando es que cuando hablamos de accesibilidad difiere sustancialmente lo que es movilidad, porque cuando estamos hablando de movilidad estamos hablando específicamente de lo que son los viajes satisfechos, los viajes que efectivamente se han realizado sobre el territorio para articular las actividades y sobre el suelo cotidianas del ciudadano. Pero cuando estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de potenciales oportunidades de ser alcanzadas, posibilidades de sitios de encuentro en donde las personas requieren ir por diversos intereses. Por eso entonces es importante diferenciar la situación en términos de qué es movilidad y qué es accesibilidad. En ese orden de ideas se reconoce en la literatura 4 elementos o componentes fundamentales de lo que es la composición de la accesibilidad. Y quisiera enfatizar básicamente en los 3 elementos que mostré en el gráfico anterior. Ustedes pueden apreciar ahí en el lado izquierdo el componente individual en términos de la parte social, demográfica y económica de las personas. Es muy importante poderlos caracterizar, que son los actores o los elementos activos dentro del proceso del modelo de accesibilidad. Por otra parte, al lado derecho está el uso del suelo, tanto origen y destino, es decir, dónde están localizadas estas personas y dónde están los lugares de interés para ellos poder acceder. Y el articulador fundamental, que es el sistema de transporte, entendiéndose el transporte como oferta de infraestructura, oferta de servicio. Es decir, no solamente es la infraestructura existente, la red de las paradas, hablando del sistema de transporte masivo o las calles, sino también las características de operación sobre las unidades vehiculares que están circulando por esa infraestructura. Y hay un elemento fundamental y es la ventana temporal. Y de hecho, uno de los elementos importantes dentro de nuestro proyecto es considerar precisamente esas características, ya sea a diversas escalas. Por ejemplo, desde que empieza el confinamiento en la 3ª semana de marzo a la fecha, hemos identificado unos hitos importantes dentro de todo este proceso en donde se han hecho confinamientos absolutos o aperturas previas o parciales de diversos usos del suelo o diversos colectivos poblacionales. Eso nos obliga a nosotros a tener un elemento fundamental de caracterizar escenarios de nuestro modelo en diversas épocas en estos meses de la situación problema. Por otra parte, también la escala diaria es distinta. Las horas pico en la mañana o en la tarde son distintos los comportamientos o las horas valle. Y para nosotros también es importante reconocer ese tipo de situaciones. Y si hablamos de escala de semana también, no será lo mismo las configuraciones en términos de movilidad para días típicos de la semana que si son, por ejemplo, fines de semana. Entonces, como comprenderán, el proceso se va complejizando en la medida que yo tengo un grupo de usuarios que pueden ser de diversa índole, por grupos etarios, por estratos socioeconómicos, por comorbilidades, usos del suelo, diversos usos del suelo, porque el proyecto contemplaba no solamente llegar a los servicios de salud, sino también a los servicios de acopio y distribución de alimentos o mercancía, también obviamente lo relacionado con industrias fundamentales para el proceso de tratamiento o combatir la situación problemática, y ni que hablar del transporte, porque si bien es cierto, ustedes recordarán que en el caso de Cali, en el sistema de transporte masivo, se hacen unas restricciones en unos momentos determinados de que la capacidad máxima de los autobuses es del 35%, luego que se puede aumentar, que quitaron algunas rutas, se pusieron otras. Entonces, el modelo, los modelos planteados en las medidas de accesibilidad tienen que ser sensibles a todas esas combinatorias temporales, individuales, usos del suelo y el transporte. Siguiente, Carlos. De ahí que lo que nos interesa y a donde abordamos nosotros el proyecto desde el punto de vista de accesibilidad es poder brindar información estructurada, robusta, científicamente validable en términos de lo que son las consecuencias de las características de las actuaciones que ha planteado la administración municipal o el gobierno nacional en diversas elementos o variables que puedan ser susceptibles de intervenir sobre ellas, entendiéndose personas o colectivos que están en situación de confinamiento o por el contrario se hacen aperturas, instalaciones de diversa índole, usos del suelo que pueden ser o no susceptibles de apertura, y por el otro lado tiene que ver básicamente con las características de los usuarios. Y la idea es poder mostrar, construyendo una línea base, qué pasaba pre-pandemia o antes del confinamiento o la cuarentena, y plantear con los diversos hitos temporales que acabo de mencionar en la ventana del proyecto, qué consecuencias ha tenido con relación a las indicadores o medidas de accesibilidad. Hay una cosa importante aquí que mencionó Daniel también, y es que si bien es cierto, en principio en nuestro propósito no era estar validando con relación a las características de la dinámica de contagio o casos positivos o lamentablemente fallecimientos en la ciudad de Cali,
pero en términos de el interés científico se ha venido haciendo ese tipo de asociaciones. No es parte integral de nuestro proyecto, pero vamos hacia ese camino de poder establecer ese tipo de asociaciones, no tanto causales, pero sí en términos de comportamiento, qué cosas han tenido relevancia en ciertos momentos en términos de la dinámica de contagio en la ciudad, pensando obviamente que pueda ser un aporte desde el punto de vista del conocimiento. Siguiente, Carlos. En ese orden de ideas quisiera manejar o compartir con usted, digamos, como los 3 elementos fundamentales. En la parte de recopilación y generación de variables está el individuo, el sistema de transporte y el uso del suelo. Desde el punto de vista de capas de temporalidad, porque tenemos, ya lo comenté, diversas escalas en términos de semanas o meses, en semana en términos de días y en el día en términos de horas. Y obviamente la recopilación de esta información ha sido uno de los elementos más complejos, porque en términos individuales, pues la información existente, ya sea en las bases de datos del municipio o las bases de datos nacionales, pues ha sido importante incorporarlos. Las unidades geográficas que manejamos en cada uno de ellos son totalmente disímiles y los formatos. En cuanto a transporte, tenemos muchas fuentes de información, las cámaras de fotodetección. Hemos tenido que utilizar, por ejemplo, para unos modos de transporte como peatones, bicicleta y vehículo particular, plataformas digamos, colaborativas como el Open Route Service para hacer análisis en términos de isocronos o tiempos de viaje. Pero también hemos recurrido a la API de Google para hacer el análisis en términos del sistema de transporte masivo. Además que el sistema de transporte Metrocali gentilmente nos ha dado información en términos de ruteo, capacidades, despachos con los modelos operacionales que tienen para las fechas específicas que nos interesan. Y en términos del uso del suelo, pues obviamente la recopilación en términos de bases de datos, cámara de comercio, uso del suelo y poder establecer precisamente estos clústeres que son importantes como atractivos, no solo en salud, sino en abastecimiento, centros comerciales o lugares de industria. Pasando a lo que es el modelo geocomputacional, ha sido uno de los mayores retos, obviamente, y por fortuna contamos en el equipo con ingenieros topográficos con formación posgraduada en la parte de ingeniería de sistemas, en la parte de ingeniería eléctrica y electrónica, perdón, y también contamos con economistas y con estadísticos precisamente con conocimiento muy fuerte y formación posgraduada en el área de epidemiología, lo que nos ha llevado obviamente a fortalecer ese background para poder hacer esa integración y todo lo que ha sido la operación técnica y estructurada de todas estas variables, no solo homogeneizarlas, sino poderlas ponerlas a conversar entre sí y jugar con ellas. Y lo que nos interesa al final, obviamente, es que pudiera representarse a través de cartografía. Finalmente, y es donde queremos enfatizar un poco esta charla, es mostrar un par de ejemplos de lo que estamos en proceso de desarrollo y construcción, que es análisis, obviamente, de escenarios. No solamente desde el punto de vista cartográfico o cartografía interactiva, sino también con herramientas, obviamente, de análisis exploratorio de datos espaciales y estadística convencional para poder establecer esto. Y no hemos dejado de lado, pensamos que podemos trabajarlo a futuro, esperamos que el tiempo no lo permita, pasar a modelos confirmatorios para poder establecer algún tipo de relación en términos de la difusión de la enfermedad con estas variables que estamos considerando dentro del ejercicio. Siguiente, Carlos, por favor. Quisiera aquí simplemente mostrar un ejemplo. Nosotros hemos manejado alrededor de unos 7, 8 medidas de accesibilidad basadas en infraestructura o basadas en la localización. Aquí les estoy mostrando un modelo típico de lo que sería un modelo, una medida de accesibilidad para simplemente dar una orientación. Esta medida, por ejemplo, es muy conocida y se reconoce como un modelo tipo gravitacional. Y básicamente, ¿qué influye allí dentro de la medida? Si ustedes pueden apreciar el término D que está en el numerador, lo que habla de eso son las oportunidades. En términos de oportunidades, hemos tenido que hacer también un análisis muy importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de servicios de salud, estaríamos hablando de UCI disponibles, por ejemplo, camas UCI totalmente equipadas con personal, con intensivistas, etcétera, y ver cuál es la oferta real que hay en tiempo, porque recuerden que si bien es cierto la capacidad instalada es una, otra es en cada uno de los hitos temporales cómo está el nivel de ocupación y cuáles son las camas disponibles, y eso va a afectar ostensiblemente la medida de accesibilidad. En el denominador aparecen los costos de viaje, particularmente el costo de viaje, estamos hablando del modo de transporte que estemos utilizando. Estamos utilizando transporte privado, transporte activo en términos de peatones y ciclistas y el sistema de transporte público masivo para el caso de Cali. Entonces ustedes se van imaginando ya que tenemos un combinatorio de usos del suelo, tenemos un combinatorio de modos de transporte y unas características de determinados tipos de usuario, además de todas las características que hemos mencionado de la temporalidad. Eso hace que planteemos entre 40 y 50 escenarios distintos
desde el punto de vista de valoración de los indicadores con todos estos elementos susceptibles de ser incorporados. Siguiente, Carlos. De allí que nos interesa entonces, básicamente es analizar esas características, esas brechas que se están generando y darle información y proveer información estructurada que probablemente o de hecho se va a estructurar en la plataforma propósito del objetivo 3 para que el gobernante y la opinión pública y el usuario del común pueda leer esa información y pueda de alguna manera condicionar sus actividades o tenerlas en cuenta para tomar algún tipo de decisión. Y para nosotros eso es muy importante. Aquí tenemos un reto fundamental y es que para el común de las personas no es fácil entender qué es accesibilidad y por eso tratamos de acompañarnos de información cartográfica y con geovisores y tableros o dashboard para que la persona pueda, entre comillas, apropiarse del conocimiento y no solamente el ciudadano, sino también obviamente el gobernante y los mandos medios en donde no todos tenemos esa conocimiento previo de qué se trata la accesibilidad y para qué nos puede servir. Es un reto muy importante que tiene el proyecto. Siguiente, Carlos. Aquí entonces quisiera ya ir rematando lo que pretendemos nosotros mostrar el día de hoy. Insisto que esto está en construcción, tenemos todavía muchas cosas por hacer, tenemos muchos insumos y estamos en este momento tratando de tamizar lo que pretendemos, pero quisiera enfatizar de pronto en lo que es la representación de la información en términos de visualización, en mapas raster, y donde nos estamos apoyando ahora para la parte de econometría espacial, hablando de análisis exploratorio de datos espaciales, con información de unidad geográfica tipo barrio. Estamos hablando de 332, 338 unidades geográficas barrio en la ciudad y esa ha sido nuestra unidad de análisis para hacer este tipo de ejercicios. Obviamente buscando reconocer, y que lo mostraremos adelante, es patrones o elementos que sean útiles en términos de información que pueda brindársele al ciudadano o al gobernante. Adelante, Carlos. Aquí, a nivel ilustrativo, estamos mostrando, digamos, para un mismo uso del suelo, tres modos o formas de llegar a ese uso del suelo. Estamos hablando de vehículo particular, bicicleta y peatón. Obviamente esto nos ha obligado a levantar información en términos de infraestructura propicia para cada uno de esos modos de transporte, las características, obviamente, de circulación y importante que estamos validando, sobre todo en el vehículo particular, la información con que contamos a día de la información de las cámaras de fotodetección en términos de la distribución de las velocidades por los corredores. Aquí tenemos una dificultad, por ejemplo, que las cámaras están localizadas en el eje norte-sur, el eje que mencionaba ahora Daniel en su exposición, y la zona oriental, por ejemplo, no está equipada, digamos, con ese tipo de información o validación, pero lo que podemos estructurar y que hemos podido comparar se ajusta bastante bien lo que hemos utilizado con las plataformas colaborativas. Aquí podemos apreciar obviamente que como estamos hablando de que el objeto, el uso del suelo en los centros de salud, la localización, digamos, está concentrada, está excéntrica con relación a la almendra urbana de la ciudad de Cali, está concentrada más hacia el centro y al oeste de la ciudad, llevando obviamente que la accesibilidad, como puede apreciarse en color azul, es una zona importante de la ciudad, en donde muestra unos valores menores o deficientes en términos de accesibilidad. Siguiente, Carlos. Por otra parte, utilizando herramientas de análisis exploratorio de datos espaciales, estamos haciendo este ejercicio en proceso de construcción o de madurez. Aquí simplemente les estoy mostrando el ejercicio a través de indicadores locales de asociación espacial, LISA, considerando solamente servicios de salud, vehículo particular, bicicleta y peatón, en donde encontramos unos hotspots o unos clustering importantes en términos de valores altos de accesibilidad y que sus vecinos obviamente también tengan esas consideraciones y como vemos coincide en los tres escenarios, la zona, digamos, próxima al hospital departamental, la zona de Tequendama, en Banaco, que sabemos y que reconocemos empíricamente todos que es un clúster importante en términos de salud. Pero también es cierto que identificamos zonas o elementos que definitivamente llevan a identificar lugares que son, por el contrario, muy deficitarios en términos de lo que es el acceso específicamente a través de este ejercicio de hotspots.
Siguiente, Carlos. También buscamos, solamente como abrebocas, combinar desde el punto de vista bivariado, no solamente la accesibilidad para este caso específico, los centros de salud o los lugares de salud, sino también ciertos colectivos. Por ejemplo, en el lado de la izquierda estamos hablando de la población en general y llama la atención, por ejemplo, el del lado derecho, que estamos hablando de población afrodescendiente, por ejemplo. Perdón, encontramos ahí un clúster muy importante en la zona oriental, en donde tiene obviamente bajos niveles de accesibilidad para los centros de salud y una alta concentración de población bajo estas condiciones. Si ustedes ven el ejercicio del centro, a manera preliminar identificamos también unos clústeres importantes, no solo en la comuna 1, sino en la zona oriental también y parte en la comuna 6 en la zona norte. Siguiente, Carlos. Para finalizar y como una reflexión, digamos, que está en proceso de construcción y para nosotros es muy grato poder compartir con ustedes el ejercicio que estamos haciendo y son bienvenidas todos los aportes que ustedes a bien tengan para el trabajo. Pues estamos buscando, digamos, de alguna forma hacer ese join en términos de lo que son estos indicadores o medidas de accesibilidad con lo que son las vulnerabilidades también desde orden territorial en términos de indicadores sociales que muestren obviamente oportunidades o diferencias o desventajas de ciertos colectivos para poder acceder a los servicios de salud o de abastecimiento de alimentos o trabajo. Estos resultados, obviamente, lo que de alguna manera empiezan a emerger en situaciones que empíricamente las reconocemos, pero que aquí le ponemos en blanco y negro o en rojo o en azul mejor, es esas inequidades o esas diferencias espaciales que pueden existir. Y si hablamos de los colectivos serían diferencias o en este caso inequidades verticales, no solo horizontales o territoriales. Y de allí que creemos que este tipo de aportes o elementos estructurados a través de este proyecto pueden dar elementos no solo a la ciudadanía, sino a diversos actores o stakeholders relacionados con el problema de la salud y la situación de pandemia en nuestra ciudad para tomar de alguna forma elementos que puedan mejorar o direccionar de forma positiva sus acciones. Siguiente, Carlos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al profesor Carlos para que cierre ya la presentación y estamos dispuestos obviamente a las inquietudes o preguntas que ustedes a bien tengan. Muchas gracias. No, gracias a ti, profe Ciro, gracias al profesor Daniel. Yo creo que es importante, pues primero, que desde la Universidad del Valle estamos desarrollando proyectos que contribuyen no solamente a entender otros elementos asociados a lo que vivimos en este escenario de la pandemia, sino también a aportar información que permita a ciudadanos y a gobernantes tomar decisiones de manera que puedan, de alguna manera, exponerse menos al virus, por ende exponerse menos tanto un contagio para ellos como para su unidad familiar. Y en ese sentido, pues Sigelo propone eso, como comentaban ambos, entender aspectos que no se han medido, no se han evaluado en este contexto, pero también darle un uso a esa información bajo ciertas decisiones. Había una pregunta, no sé, pues, la contestaría ahora cuando el profesor Jaime nos dé la apertura de ese espacio, pero bueno, queríamos mostrarle el avance del proyecto. Es un proyecto que no está culminado, que esperamos ya tener todos los resultados y los desarrollos listos para diciembre y queda a disposición ya que la pandemia está presente en el territorio nacional y a diciembre y enero seguirá aquí. Entonces esperamos que pueda ser de utilidad para cualquier municipio que desee utilizar el sistema de información. Profesor Carlos, Daniel y Ciro, muchísimas gracias por su presentación y más allá de su presentación, muchísimas gracias por esta labor que vienen realizando de generar ese sistema y principalmente pues con esta posibilidad de accesibilidad de la ciudadanía a estos módulos de información. Vamos a abrir entonces un espacio para unas preguntas, yo creo que unas pocas preguntas. Si quieres, Carlos, podemos empezar por responder la que estaba en el chat, si la tienes por allí, Okay. y luego entonces abrimos otro espaciocito para otras preguntas. Por ejemplo, justo con lo que comentaba y se la pregunta, viene ahorita un tema importante y lo escuchamos todo el tiempo, que es la reactivación económica, ¿no? Entender que pues, la pandemia generó confinamiento, el confinamiento generó una baja en el consumo y esto pues genera otro tipo de problemáticas socioeconómicas. Por ende, se apertura el comercio, pues quiere hacer bajo ciertas lógicas actuales, ¿no? Que exista
protocolos de bioseguridad, agendamientos, bueno, una serie de elementos partiendo de esa población que sí puede pagar por un bien o por un servicio, pero tenemos una población que no puede hacerlo. Entonces, los estudios que está haciendo el profesor Daniel son muy importantes porque empezamos a entender la vulnerabilidad desde varias dimensiones y cómo podemos integrar eso a entender que si logramos que personas que requieren una donación, una ayuda para no salir de su casa con la frecuencia que lo hacen, que en muchos casos es diaria, y por largas jornadas para poder conseguir algún tipo de ingreso y por ende poder generar compras pequeñas para la comida de ese día, pues podríamos minimizar ese riesgo que corre esa persona y esa exposición y la exposición que también puede generar por los miembros que viven con ella. Entonces, ¿qué estamos utilizando para esa herramienta dentro del módulo de naciones? Modelos multicriterio, que más que ser un único modelo, genera dentro del sistema la posibilidad que cada gobernante pueda parametrizar los criterios, darle la ponderación a dichos criterios y con eso genere una priorización de beneficiarios. Entonces, no son modelos estadísticos propiamente, son modelos que se utilizan bastante en la ingeniería industrial. Son estos métodos que generan algún tipo de ranking bajo ciertas lógicas dentro de lo que son tomas de decisiones donde no se persigue un único criterio, sino que hay diferentes criterios. Por ejemplo, la vulnerabilidad es un criterio importante que estamos considerando dentro del proyecto. Por ejemplo, también niveles asociados al componente familiar. Se puede mirar una persona que tenga COVID o que haya sufrido COVID en los últimos días cercano a su entorno familiar. Entonces, se le puede dar cada uno de los pesos y los criterios para que el método pueda generar este ranking, el cual es dinámico, no es estático, porque lo que venía usando la administración eran sus rankings actuales, beneficiarios identificados con anterioridad, ya sea por temas de CISBEN o por algún tipo de ayuda social antigua. Y bueno, antigua es antes de la pandemia, y con eso se priorizaron las familias o por zonas. Eso se conoce que una zona es vulnerable, pero de una zona vulnerable pueden haber personas que requieren la ayuda como otros que no lo necesitan, y el poder redireccionar esta ayuda a un individuo, a una familia dentro de una zona vulnerable que no requiere y no la necesita, a otra persona, pues genera algún tipo de beneficio dentro de que la sociedad. Entonces estamos utilizando métodos multicriterios para la selección, digamos, para la priorización y ranking de los beneficiarios. ¿Una otra pregunta del auditorio? Pueden levantar la mano en el chat. No, parece que no. Mientras tanto, yo te hago pues más que una pregunta, una intervención, Carlos. Yo veo que si bien todo lo que ustedes están haciendo es bastante importante para la gestión de la pandemia, en este caso, pues tomando como caso de estudio Cali, creo que también atreverse a medir ciertas cosas en este instante nos va a dejar como una fotografía muy útil para lo que va a ser estrategias o decisiones de pospandemia incluso. Identificar que bajo esta situación de pandemia ustedes logran como discriminar o identificar esas zonas de alta vulnerabilidad, esas zonas de baja accesibilidad o esas zonas de alta confluencia. Eso va a ser útil no solo para la gestión de la pandemia, sino una vez la pandemia se sea superada, podrá ser un referente para gestionar también política pública. Creo que mantendrán esos datos también disponibles para ello. Sí, pues uno de los beneficios de Sigilo es que es un sistema de información que va a quedar disponible, y en ese sentido, pues hay muchos elementos que analizamos que no corresponden estrictamente a la pandemia en cuanto a COVID. Por eso le colocamos un nombre un poco más amplio, porque creemos que pueda tener otros tipos de escenarios de riesgo. Yo creo que ahí hay un elemento importante en la toma de decisiones, pero también en la concientización de lo que nos acontece y entenderlo y comprenderlo desde el punto de vista de este escenario que estamos viviendo. Donaciones es un ejemplo. El módulo de donaciones está pensado en COVID, está pensado en atender un escenario de riesgo en el cual pues hay unas personas que no pueden abastecerse por sus propios medios, y cuando lo deciden abastecerse o buscar satisfacer la necesidad insatisfecha, valga la redundancia, pues corren riesgos. No sé si el profe Ciro o el profe Daniel tengan algo para comentar de lo que hizo el Sí, profe Jaime. sí, no, y yo quisiera ponerlo en el contexto Jaime y el auditorio, es que probablemente ya empecemos a dejar de hablar de pandemia para empezar a hablar de sindemia.
y la sindemia son esa combinación de factores biológicos y sociales que están asociados a la ocurrencia de múltiples eventos en salud. Entonces nosotros tenemos unas poblaciones de la ciudad o unas poblaciones en Colombia, o en algún territorio, el que sea, pero pensemos en Cali, en las cuales simultáneamente tenemos COVID, trabajo informal, dengue, falta de accesibilidad en salud. Entonces se consolida unos aspectos y tenemos enfermedades crónicas, ¿cierto? Entonces hay aspectos sociales, aspectos biológicos, aspectos económicos que interactúan sinérgicamente y generan que haya unas partes de la población que les va peor que otras, ¿cierto? Eso es lo que actualmente se está conociendo como sindemia, que es, digamos, los próximos análisis, que probablemente en Sigelo no se van a hacer, pero son análisis hacia dónde hay que apuntar, y esas interacciones, esos sinergismos que se dan entre factores biológicos y factores sociales y económicos que determinan unas poblaciones más susceptibles y más afectadas. Quisiera comentar algo ya para finalizar de mi parte. Es que uno de los retos, profesor Mosquera, que hemos tenido básicamente es, si bien es cierto, es un proyecto de investigación en donde la ventana temporal de respuesta es muy corta, muy pequeña. El nivel de exigencia ha sido muy alto precisamente porque hay que dar respuesta con situaciones o modelos innovadores para poder dar respuesta a esa situación coyuntural. Y creo que uno de los elementos de destacar y que fue, digamos, diferenciador en el proceso de evaluación del proyecto es que se percibía por parte del panel evaluador que la Universidad del Valle, con todos sus investigadores y sus grupos de soporte, tenía ese potencial de poder dar respuesta en esas características. Y creo que uno de los aportes importantes es básicamente eso, que se ha hecho un ejercicio muy riguroso, muy robusto, y que la respuesta efectivamente pensamos que es satisfactoria con relación a lo que se ha planteado originalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que no veo más preguntas por aquí entre el auditorio. Con esto, entonces, agradecer a los profesores por su presentación y a todos los panelistas, conferencistas del día de hoy. Les recordamos que el evento está programado en varias franjas. La franja de la mañana son para actividades online, como estas conferencias que tuvimos hoy y que tendremos también mañana, otras 3 conferencias a partir de las 9 de la mañana hasta las 12. Y el día de hoy en la tarde estará entonces expuesto los póster de las personas que enviaron sus trabajos relacionados con el manejo o análisis del COVID-19 a través de herramientas estadísticas. La página web o el micrositio web se les ha enviado al correo electrónico. Allí ustedes pueden ingresar, visitar los trabajos, revisar el contenido, y durante 40 minutos de la tarde de hoy aparecen allí en la página web los horarios. Estarán los ponentes disponibles por si quieren hacer alguna aclaración con los ponentes, alguna interacción, ¿cierto? Mañana solamente estarán expuestos los pósters. Mañana sí no hay interacción con los ponentes. La posibilidad de interactuar con ellos es el día de hoy. Exacto, es hoy. Mañana solamente exposición de documentos, y ya pues si los quieren contactar por correo electrónico o por otro mecanismo. Entonces, les agradezco nuevamente al profesor Ciro, a Carlos y a Daniel la participación en este evento. Muy interesante su charla. Y a todos los asistentes al evento, pues muchas gracias por su interés y por compartir con nosotros. Nos vemos entonces ya mañana nuevamente por estos canales. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Jaime, muchas gracias. Saludos a todos y se cuidan. Hasta luego. Felicitaciones por el evento. evento. Gracias, Jaime. Muchas Muy gracias. buen evento, Jaime. Vale, Gracias. muy bien. Chao.